Estamos en la hoja 32, en la carilla B, en la primera palabra del primer renglón. Lo que estudiamos en la clase anterior, habíamos llegado hasta el punto en que nuestra Gemara quiso decirnos que hay discusión entre los Tannaim con respecto a cómo debe ser resarcida la terumá. Cuando una persona, un Israel, un ajeno a la Kehuná, el sacerdocio, él comía de la terumá sin querer, la Torá dijo que el hombre tenía que reponer eso que él consumió, había que reponerlo exclusivamente con frutas, productos agrícolas, para que ellos mismos ahora se transformen nuevamente en terumá y ser entregado a los Kohanim. Pero ahí dijo la Torá que debe además agregar un 25% más a lo que él había comido originalmente, y de esa manera él resuelve y soluciona el isur, la prohibición que le había transgredido. Ahora bien, la Gemara entró en dudas cómo debe ser calculado, si eso debe ser calculado de acuerdo al valor monetario o de acuerdo a la cantidad. El ejemplo puntual que habíamos visto en la Gemara era si él comió, por ejemplo, 1 kilo de dátiles, que el valor de ellos era originalmente una moneda, y ahora actualmente él, si repone esa misma cantidad, el valor de ellos serían 4 monedas. Él debe reponer de acuerdo al valor monetario y debe reponer entonces ahora algo equivalente solamente a una moneda que era el valor original, o él debe devolver solamente de acuerdo a la cantidad. Y si él devuelve de acuerdo a la cantidad, él debe devolver 1 kilo a pesar de que actualmente su valor es mayor. La Gemara quiso decir al respecto que había discusión entre los Tannaim y nos trajo dos baraitot, dos artículos distintos. En uno habían discutido Rabbi Akiva con Rabbi Yohanan ben Nuri, y en el otro había discutido Rabbi Eliezer ben Harsum con Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ahora bien, dice la Gemara con respecto a esta discusión de estos 4 Tannaim en las dos, ¿sí?, baraitot, en los dos artículos distintos, dice la Gemara lo siguiente: Amar Abaye, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Akiva, Rabbi Yohanan ben Nuri, estos 3 grandes Tannaim, todos coinciden y están de acuerdo en el mismo concepto, que no se puede tener ningún tipo de provecho de el hametz, de producto leudado, en Pesach, en absoluto. Así como estudiamos anteriormente que Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon sostienen de esa misma manera, también aquí Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Akiva y Rabbi Yohanan ben Nuri también coinciden con ese mismo concepto y sostienen que no se puede tener ningún tipo de provecho de el hametz en Pesach. Ahora bien, si es así, tenemos que entender por qué Rabbi Akiva dijo entonces que aquella persona que había consumido terumá que era hametz en Pesach, un Israel, un ajeno, comió terumá que era hametz en Pesach, Rabbi Akiva dijo indistintamente si comió con intención, sin intención, sabía o no sabía, no debe pagar absolutamente nada. Nos dice la Gemara, Oveapelige. Y el punto de discusión sería entonces el siguiente: de Rabbi Akiva sabar lefidamim meshalem. Rabbi Akiva, él entiende que cuando la persona debe resarcir el consumo de la terumá, se calcula de acuerdo a su valor monetario. Siguiendo el ejemplo, él debería devolver una moneda, el equivalente a una moneda en frutas. Entonces toma la cantidad de frutas que llega al valor de una moneda, y eso es lo que él debe devolver. Ahora bien, si la Torá dice que entonces debemos calcularlo de acuerdo a su valor monetario, al ser que él lo consumió en Pesach, y en Pesach está prohibido de tenerse provecho del hametz, entonces el Pesach no tiene absolutamente ningún valor. No es posible venderlo, regalarlo, darle ningún tipo de uso. Siendo así que no tiene ningún valor, entonces él está exento de tener que pagar y solucionar lo que él comió, ya que la Torá dice que él debe devolver por su valor, y lo que él comió no tenía ningún valor. En cambio, Rabbi Yohanan ben Nuri, Rabbi Yohanan ben Nuri, que discutió con Rabbi Akiva y dijo que sí debe devolver terumá, es porque él sostiene, la Torá nos exige devolver de acuerdo a la cantidad de lo que él haya consumido, no de acuerdo al valor, sino de acuerdo a la cantidad. Entonces, indistintamente, vale mucho, vale poco, tiene valor monetario o no, yo debo devolver la misma cantidad que consumí.
Por eso dijo el Rabbi Yohanan ben Nuri, a pesar de que no se puede tener provecho del Hametz en Pesach, de todas maneras, no importa el valor que tiene. La cuestión es devolver la misma cantidad de frutas que tenía el Cohen originalmente. Por eso el Rabbi Yohanan ben Nuri lo obliga a devolver. Vemos entonces que el Rabbi Akiva y el Rabbi Yohanan ben Nuri discutieron exactamente en este punto que nosotros estábamos analizando, si se debe devolver por el valor monetario o por la cantidad. Dice la Gemara, Peshita, esta explicación que me estás dando es simple, es sencilla, es decir, se sobreentiende. ¿Para qué tanta prolongación y tanta necesidad de explicaciones cuando ayer mismo nosotros comprendimos de esta misma manera la discusión entre el Rabbi Akiva y el Rabbi Yohanan ben Nuri? Se llamará, no señor, era necesario aclararlo. Mahu de tema. ¿Qué podríamos haber dicho? Había otra manera de interpretar esta discusión. El Rabbi Yohanan ben Nuri, name que el Rabbi Akiva se virale. Yo podría decir que el Rabbi Yohanan ben Nuri coincide con Rabbi Akiva en el aspecto de amar, lefidamim meshalem, en el aspecto que él dijo que se debe pagar de acuerdo al valor monetario. Es decir, tanto el Rabbi Yohanan ben Nuri como el Rabbi Akiva coinciden, tiene valor monetario, se debe reponer la terumá. No tenía valor monetario, no se tiene que devolver la terumá. Entonces, si coinciden, ¿por qué discute Rabbi Yohanan ben Nuri y dice que igualmente debe resarcirlo? Cuando él comió la terumá en Pesach no tenía ningún valor. Y no estaba más. Y ahí yo te hubiese dicho, ¿sabes cuál es el motivo del Rabbi Yohanan ben Nuri? De Kame Hayev. ¿Por qué él lo hace Hayab, lo obliga a pagar? Porque yo iba a decir que el Rabbi Yohanan ben Nuri sostiene como el Rabbi Yossi Galilí, quien nos había enseñado, y ya lo nombramos en varias oportunidades, se puede tener provecho del Hametz en Pesach. Entonces sí tiene un valor monetario. Es decir, que el punto de discusión entre el Rabbi Akiva y el Rabbi Yohanan ben Nuri no radica si se paga por el valor o se paga por la cantidad. Radica si el Hametz ¿tiene valor o no tiene valor? El Rabbi Akiva sostiene, no tiene ningún valor porque no se puede tener provecho. Y el Rabbi Yohanan ben Nuri dice, sí, tú debes reponerlo porque se puede tener provecho, entonces tiene un valor monetario y por eso hay que devolverlo. Así podríamos nosotros haber interpretado la discusión entre el Rabbi Akiva y el Rabbi Yohanan ben Nuri. Kamash Malan. A eso es que vino Abaye y nos dijo, no señor, el Rabbi Yohanan ben Nuri y el Rabbi Akiva ambos están de acuerdo que no se puede tener ningún tipo de provecho del Hametz en Pesach y no tiene ningún valor. La discusión de ellos se centra si hay que devolver por el valor o hay que devolver por la cantidad. Esto es lo que necesitó Abaye aclararnos. Dice la Gemara, Veima, Hajiname, ¿y por qué realmente no decimos de esta manera que estás tú intentando explicar que discutieron si se puede tener provecho de él o no? Dice la Gemara, Imken, si fuese así que el Rabbi Yohanan ben Nuri sostiene que se puede tener provecho de él, ni hader le Rabbi Yohanan ben Nuri el Rabbi Akiva, que eje de meader el Rabbi Elazar Haisman el Rabbi Eliezer ben Yaakov. Si fuese así, le tendría que haber respondido el Rabbi Yohanan ben Nuri al Rabbi Akiva el mismo argumento que le respondió el Rabbi Elazar Haisman al Rabbi Eliezer ben Yaakov. Y le tendría que haber dicho, ¿qué diferencia hay entre la terumá Hametz en Pesach a la terumá impura durante todo el año? La terumá impura durante todo el año igualmente se debe pagar a pesar que no la pueden consumir. ¿Por qué? Porque se puede tener provecho de ella. Aquí también, la terumá Hametz no se la puede consumir, pero se puede tener provecho de ella. Así fue como le contestó el Rabbi Elazar Haisman el Rabbi Eliezer ben Yaakov. También el Rabbi Yohanan ben Nuri debería haber utilizado el mismo argumento. Sí, se puede tener provecho, tiene valor. De lo que nosotros vemos que el Rabbi Yohanan ben Nuri no le contestó de esta manera, es porque él no sostiene que se puede tener provecho. Y el punto de discusión es porque él sostiene que se devuelve por la cantidad y no por el valor que tiene monetariamente. Hasta aquí, para darle un cierre a este detalle, si se paga por el valor o se paga por la cantidad. Entonces, podemos concluir que es discusión entre Rabbi Akiva y Rabbi Yohanan ben Nuri. Ahora bien, ya que la Gemara analizó el tema de la terumá, quien consume sin querer terumá que pertenece a los Kohanim, la Gemara quiere aclararnos un par de detalles más en esta halajá. Tanu Rabbanan. Y nos dice la siguiente baraita, ya que esa persona que haya consumido sin querer de la terumá, el
equivalente o el tamaño, la cantidad en volumen como una aceituna, son aproximadamente 27 gramos de acuerdo a lo que se acostumbra, ¿sí?, calcularle para cualquier kazait, es como una aceituna. Aquella persona entonces que consumió de un producto que era terumá sin querer en un volumen como una aceituna, ahí fue dicho el parámetro de la Torah Meshalem Kerem Bahomesh, que él debe reponer con la misma cantidad más un 25%. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dice, no señor, el detonante no es la cantidad que él haya comido, es el valor de lo que él haya comido. Tiene que haber comido el equivalente a una perutá, el equivalente a una moneda. Si lo que él consumió no llegaba al valor de una moneda, no fue dicho el din, no fue dicho esta ley de la Torá en la cual él debe reponer y aumentar el 25%. Y nos dice la Gemara, ¿cuál es el punto de discusión? ¿Cuál es el motivo del primer Taná que dijo que depende de la cantidad del volumen? Amar Krave Ishki Ojal Kodesh Bishgaga. El pastor dijo claramente cuando habló de esta situación, aquella persona que haya comido, consumido Kodesh, que se refiere a la terumá, aquel que haya consumido de la terumá sin querer. Ve Agila, ve Kazait. Y en cada lugar de la Torah que nosotros encontramos que utiliza el término consumir, se refiere a una consumición mínima de una aceituna. ¿Por qué? Menos que eso, nosotros lo consideramos como si solamente le estaría degustando y probando, no consumiendo. Para que se llame consumir, es mínimamente la medida de una aceituna. Entonces aquí también, la Torah nos dijo que él haya consumido. Entonces está haciendo referencia a que tiene que haber mínimamente esta cantidad. Ve a Abba Shaul, y Abba Shaul, por su parte, que le discutió cuál es el motivo de él. Amarquerá Benatán. Pasuk termina diciendo nuevamente, Benatán la Kohen eta Kodesh. Le va a entregar al Kohen, como dijimos, algo que se transforme en Kodesh, algo que se transforme en terumá. Por eso vimos en la clase anterior que él debe reponer con frutas nuevamente para que ellas se transformen en Kodesh, se transformen en terumá. El concepto de dar tiene una medida, por lo menos equivalente a una moneda. Entregarle a otra persona algo que ni siquiera llega al valor de una moneda, no se llama que alguien le entregó. Entonces la Torah aquí vemos está haciendo hincapié que se le entregue algo. Eso quiere decir que tiene por lo menos el valor de una moneda. Esta es entonces la discusión que hay entre Taná Kamma y Abba Shaul. La Gemara pregunta, ¿y este otro? Es decir, Abba Shaul, él también tiene que de alguna manera lidiar con lo que está escrito en la Torá que él consumió. Ese es un detalle que todos coinciden a lo largo de todo el Talmud, que agilá es únicamente con kazait, que consumir es únicamente la medida mínima de una aceituna. ¿Cómo va a explicar en esta situación a Abba Shaul lo que está escrito aquí en la Torá? Dice Abba Shaul, aquí la Torá lo que recalcó el tema de consumir no vino para marcarnos que tiene que ser la cantidad que comúnmente se consume. Él vino a descartar, la Torá vino a descartar solo si consumieron y no si destruyeron la terumá de otra manera, si le habían prendido fuego a la terumá, si la arruinaron porque la dejaron bajo el sol y se terminó pudriendo, o cualquier otra manera en la que uno haya destruido la terumá del Cohen, no se va a aplicar esta regla de tener que resarcir con frutas y pagar el 25% más. Va a ser como cualquier persona que dañó, que paga con billetes en efectivo el valor de lo que él dañó. Aquí, entonces, la Torah hizo el hincapié de consumir para enseñarnos que de esta manera es que se aplica la halajá, la regla. Solo cuando él consume, o como vimos ayer, consumir, beber o untar sobre el cuerpo, que tienen todos la misma condición, ahí es que la Torah le aplicó esta regla, esta ley, pero no dañándolo de otra manera. Y el primer Taná, ¿qué va a decir con respecto a lo que pasó? Dijo Benatán, que tiene que haber una netilá, que tiene que haber una entrega. Si para él no importa el valor,
te dice Tanna Kamma, lo que la Torah habló de que hay que darle, es porque quiso indicarnos que uno no puede pagar con efectivo. Uno tiene que entregar frutas que se puedan transformar en algo kodesh, que se puedan transformar en terumá. Para eso fue la aclaración de la Torah que debe entregar algo, porque no es un pago convencional, es la entrega de frutas que se transformen ellas en terumá. Entonces, sintetizando, Tanna Kamma, la primera opinión, sostiene lo que la Torah dijo debe consumir. Quien haya consumido está indicando que tiene que ser mínimamente la cantidad de una aceituna y debe entregar frutas. Eso es lo que dice Pasuk Benatán, debe entregar frutas para que se transformen nuevamente en terumá. En cambio, Abba Shaul sostiene, la Torah dijo, debe consumir para hacerse hayá, para hacerse culpable de tener que pagar y de poner de esta manera. No si dañó, pero sí tiene que ser que él dé algo equivalente a una perutá, es decir, que le haya consumido equivalente a una moneda mínimamente, para recién ahí hacerse cargo irresponsable de reponer con esto más el 25%. Ahora bien, luego de que vimos esta discusión entre Tanna Kamma y Abba Shaul, la Gemara continúa y nos trae una nueva baraitá que habla aparentemente del mismo tema y dice así: Taru Rabbanan, Haojel terumá pajot mikazait, una persona que consumió de la terumá, pero una cantidad menor a la de una aceituna, meshalem et hakeren ve'eno meshalem et hahomesh, él debe pagar el equivalente a lo que él consumió, y no está este incremento del 25%. Al haber consumido menos de una aceituna, no se le aplica la regla que dijo la Torah, o sea que la Torah habló de kiyojal. Cuando uno consuma, que dijimos consumir es por lo menos una aceituna, como aquí consumió menos de una aceituna, no se aplica lo que dijo la Torah que debe pagar con 25% más, él solamente va a reponer lo que consumió, como cualquier persona que daña y come lo de su compañero. Pregunta la Gemara, sí, lo que está escrito ahí en la baraitá. Analicémosla, dice la Gemara. ¿Cómo estamos hablando? Y de peruta, si no llega al valor ni siquiera de una moneda, no debería pagar absolutamente nada. Como cualquier persona que daña o roba de su compañero algo menor a una moneda, que la Torah lo exime de tener que reponer porque no se considera que él quitó algo, ni siquiera si lo pagaría se llamaría que él está pagando porque no llega al valor de una moneda. Entonces aquí también él debería tener que estar exento de pagar cualquier cosa que él haya consumido si no llegó a este valor. Y si tiene realmente el valor de una moneda, entonces se llama que dañó patrimonio de su compañero. Homesh Namen Shalem, ¿por qué no paga también con el 25%? Él estaría en falta con lo que dijo la Torá. Él consumió, dañó de la terumá de su compañero y debe entonces reponer el daño monetario que le hizo más el 25% que nos exige la Torá. ¿Cómo es entonces lo que está escrito aquí en esta baraitá? Dice la Gemara Leolam dit vaya ve peruta. Estamos hablando, sí, tiene el valor de una moneda. Hay aquí un daño patrimonial. De todas maneras, que mantener el kazait, hacer que no se llega a la cantidad física de una aceituna, es decir, que los precios estaban elevados e incluso consumiendo menos de una aceituna llegaba a tener al valor de una moneda. Eran años en los que había hambruna y la comida se cotizaba elevadamente, nos dice Rashi. Entonces, Meshalem et hakeren, él va a pagar el daño monetario que llega a una moneda mínimamente, pero Meshalem et hahomesh, no va a tener que pagar el 25%. ¿Por qué? Y entendemos por lógica, ya que no consumió, entonces no está dentro del parámetro que dijo la Torah, Ishkiyohal. Es decir, que nosotros entendemos que estas palabras, así como las estamos explicando, son compatibles con Tanna Kamma, con la primera opinión que vimos en la baraitá anterior, que discutía con Abba Shaul. Como continúa la Gemara misma diciéndonos esto, Amru a Rabbanan kamed Rab Papá, dijeron los alumnos delante de Rab Papá, de lo que Abba Shaul. Esta baraitá entonces que estamos nosotros analizando ahora no es compatible y no va de acuerdo a la opinión de Abba Shaul. De que Abba Shaul, si fuese como la opinión de Abba Shaul, él ya dijo que habiendo el equivalente a una perutá, llegando al valor de una moneda, ya la Torah lo condenó
y debe pagar también con el 25%. Amar que bruta, él dijo incluso, una vez, que ya llega al valor de una moneda, incluso que no tenga la medida y la cantidad de una aceituna, debe igualmente pagar lo que dañó más el 25%. Y aquí lo eximió de ese 25%. Claramente entonces es como Tanakama. Así dijeron los alumnos delante de Rapapá. Amarle un Rapapá les contestó y les dijo a ellos Rapapá, afilu tema Abba Shaul. No, esta baraita puede ser incluso palabras de Abba Shaul y ser compatible perfectamente con él. Abba Shaul Tartebay, Abba Shaul, cuando discutió a los Jajamim, que dijeron una aceituna, no vino a disminuir, vino a aumentar. Ustedes dicen que si él consumió terumá en la cantidad de una aceituna, ya debe hacerse responsable y pagar con el 25%. No, señor. Necesito que también llegue al valor de una moneda. Es decir, no es suficiente con cantidad de una aceituna, hay que incrementarle y agregar además otro detalle más, otro dato, que es que tenga el valor de una moneda. Las dos condiciones exige Abba Shaul. Y si es así, entonces se puede entender perfectamente la baraita también como él, ya que aquí no tiene la cantidad de una aceituna, entonces no debe pagar el 25%. Pregunta la Gemara, Umibay Abba Shaul tarde, ¿acaso es posible, como está explicando Rapapá, que Abba Shaul exija las dos condiciones, también la cantidad de una aceituna y también el valor de una moneda? Vea Tania, estudiamos nosotros en la Tosefta. Abba Shaul Omer, שיש מושבי פרוטה חייב בתשלומים, אצלם מושבי פרוטה אינו חייב בתשלומים. Que Abba Shaul dijo, aquello que tiene el equivalente a una moneda es responsable de tener que pagarlo. No tiene el valor de una moneda, no es responsable de tener que pagarlo. Claramente Abba Shaul dijo, depende de una moneda o no. Es más, continúa ahí la Tosefta y dice, Ambrulo, le dijeron los Jajamim, le decía que esos Jajamim que discutieron con Abba Shaul, el Tanakama, que nombramos antes, que discutió con Abba Shaul, dice aquí la Tosefta, le contestaron a Abba Shaul y le dijeron, no estás en lo cierto. Lo Amru sabe prutana leñal meilá bilbad. El detalle que es detonante si vale una moneda o no es equivalente a una moneda, no fue dicho con respecto al terumá. Fue dicho con respecto a Meilá, con respecto a aquella persona que hace uso de las cosas que son del Kodesh, hace uso de lo que pertenece al Bet HaMikdash. Quien utiliza el Bet HaMikdash para su uso y conveniencia propia, la Torá le exige también ahí que él deba reponer lo que él consumió, lo que él utilizó, porque al utilizarlo le quita su kedushá, su santidad, y lo profana, y él debe reponerlo, y sumarle también un 25%. Ahí, con respecto a esa prohibición y a ese castigo, es que figura si él consumió algo equivalente a una moneda o no era equivalente a una moneda, más allá de la cantidad que él haya consumido o utilizado. Pero lo que estamos hablando nosotros, que es con el consumo de terumá, no es responsable de tener que reponerlo a menos que haya consumido como una aceituna. Y no importa el tema del valor. Y si fuese como está diciendo Rapapá, que Abba Shaul exige también el valor sumado a la cantidad, entonces cuando los Jajamim le discutieron, tendría que haberse expresado distintamente, ya que Abba Shaul estaría diciendo, si tiene perutá, si tiene el valor de una moneda, además de la cantidad de una aceituna, o sea que estamos diciendo que Abba Shaul exige las dos cosas, entonces tendrían que haber venido los Jajamim cuando discutieron y le tendrían que haber dicho, discúlpame, no es como tú estás diciendo. El tema del valor monetario fue dicho con respecto a Meilá, utilizarlo del Kodesh. Aquí, con solo tener el tamaño de una aceituna, ya es suficiente. Porque Jajamim están exigiendo menos cantidad, por lo menos en valor, menos condiciones para que él ya se tenga que hacer responsable. Y sin embargo, ellos nos dijeron, con que tenga una aceituna ya es suficiente. Ellos le dijeron,
No se va a hacer hayab hasta que no se llegue a una aceituna. Esto indica que Abba Shaul no exigía que se llegue a la cantidad de una aceituna. Entonces, imposible decir lo que dijo Rapapá, Tiubta, ¿sí? Entonces, lo que dijo Rapapá es imposible y tiene él una pregunta contra su explicación. Lo que él quiso decir que Abba Shaul exige las dos condiciones no es correcto. Para Abba Shaul alcanza solamente con que tenga un valor equivalente a una moneda para que él se tenga que hacer responsable. Por lo tanto, esta baraitá que estábamos estudiando, que dijo, quien consumió equivalente a una aceituna, paga el valor y no tiene que pagar el 25% más, esta baraitá no va con la opinión de Abba Shaul y es la opinión de los Jajamim de Tanakh Amá que le habían discutido.